Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Estamos ya en el punto medio de la semana, una semana en una jornada apasionante. Una serie con respecto a las bendiciones y maldiciones. Bereshit capítulo 12, verso 3. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Muy bien, hemos hecho un recuento muy interesante en este recorrido. Así es que les doy como siempre una cordial bienvenida a este espacio de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles. Tengo pendiente con ustedes una promesa y la verdad no puedo extender el texto en el contenido de todo lo que trae en sí, reflexionando sobre el punto de Abraham en el tiempo de Ur de los Caldeos. Así es que estuve realizando la lectura y traté en lo posible de seleccionar algunos pasajes muy breves y tal vez los más importantes dentro del contexto de lo que ocurrió con Abraham en el tiempo anterior a la salida de Ur de los Caldeos. Permítanme por favor revisar, aquí hay mucho texto y por supuesto debo compartirles para que haya claridad a todos ustedes que estoy tomando una lectura. Por favor, observen. Estoy tomando una lectura de un libro de Midrash, el Midrash de Bereshit. Esto lo hago porque si usted, que es un fiel discípulo de Israel Casa Integral y en particular de Torá al instante, estuvo en nuestra programación de la semana anterior, hablamos de todo lo que tiene que ver con algunos textos que debemos leer y algunos en los que pues no es bueno que tengamos cierta lectura. Mencioné puntualmente el Midrash haciendo alusión de que los Midrash son historias, fábulas, cuentos, alegorías, metáforas que los rabinos han escrito respecto de cada uno de los parashot. En este caso estoy en el libro de Bereshit y estoy en la parashá de Noach. Pero sí quise traer a colación algo muy interesante para mencionar el por qué en el capítulo 11 vimos cómo Tare toma la decisión de salir con su hijo Abraham, con Sara, la esposa de Abraham, y con Lot, y parten hacia Harán. Pero ya para aquel entonces, según lo que vimos en el programa anterior, estoy resumiendo un poco la historia, ya Adonai, Hashem, había hablado con Abraham desde muy niño y le había dicho que saliera de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre. Sin embargo, hasta este tiempo no se había cumplido. La decisión de salir, repito, de Ur de los Caldeos fue una decisión tomada por parte de Tare, el padre de Abraham. Cuando están en Harán, tiempo después, allí ocurre un asunto importantísimo y fue la muerte del papá de Abraham, de Tare. Y al morir Tare, entonces es justo allí el momento cuando ahora Abraham toma en serio el llamamiento, la decisión de salir completamente con su pueblo, con su esposa, con Lot, su sobrino, y dirigirse hacia Canaán. Muy importante esto en el resumen que estoy procurando de presentar. Vemos entonces que la Torá se toma el tiempo de traernos las 10 generaciones con el propósito de enseñarnos que todos tienen libre albedrío y hubiesen podido ser grandes personas. ¿Cuáles son esas 10 generaciones? Nos está hablando desde el tiempo después del diluvio, a partir de Sem, hijo de Noach. Y nos menciona cada una: Arpachad, Shelah, Eber, Peleg, Reú, Esrun, Nahor, Terán y Abraham.
Ahora, en este proceso que estamos desarrollando, vemos que viene una historia, la primera de las 10 pruebas a la que fue sometido Abraham. Tengo que parafrasear un poco el texto, porque repito, la lectura es muy rica, es muy abundante y no la voy a poder hacer toda. La fortaleza y la astucia del rey Nimrod eran conocidas. Era del conocimiento de todos que si su brazo apuntaba al corazón de un siervo, jamás erraba. Terah, uno de los hombres más honorables, o Tare, uno de los hombres más honorables de la corte, estuvo presente en una reunión y preguntó riéndose: «Espero que no quieran incluir a mi esposa en este nuevo reglamento». Este es el edicto que fue promulgado a partir de este momento, en el que todos los recién nacidos serían asesinados. Y la narrativa que tiene este Midrash nos habla de que aproximadamente 7,000 niños fueron asesinados. Una mañana los astrólogos de Nimrod solicitaron una nueva audiencia. «El peligro aún está presente, oh rey. Hemos observado una estrella encima de la casa de Tare, surcando el firmamento en todas las direcciones y devorando 4 estrellas, en el este, oeste, en el norte y el sur. Esto señala claramente al varón recién nacido de Tare, quien conquistará tu reino». Esto, repito, es un midrash, es una historia, solo que es lo interesante de la historia. Ordena a Tare entregar a su recién nacido. «Le compensaré su pérdida con un tesoro en oro y plata». Esto se lo ordena Nimrod. «Entrega a tu hijo en el nombre de Nimrod», le ordenaron. «No les daré a mi hijo», respondió, «y el rey te ofrece un tesoro en oro y en plata a cambio». Un poco más adelante, ¿y cuál fue entonces el destino de Abraham? Se crió en una cueva lejos del mundo cruel que lo circuncidaba, con su mente frontal, con su frente fenomenalmente reconociendo a su Creador desde que tuvo 3 años. Desde la edad de 3 años, Abraham tenía claridad de el Shaddai, del Todopoderoso. Sabemos que el negocio que tenía propiamente Tare, el padre de Abraham, era un negocio de ídolos. Aquí viene la narrativa, que cuáles eran los ídolos que se realizaban, cómo los fabricaba, etcétera, y demás, que no los voy a mencionar por ahora. Y Nimrod ordenó a los soldados que trajeran a Abraham al palacio. Los oficiales del rey le arrestaron y lo llevaron ante Nimrod. Nimrod estaba sentado en lo alto del trono, el cual era una creación artística. ¿Eres Abraham, hijo de Tare? Sí, soy yo. Entonces eres el traidor que tuvo la osadía de quemar mis dioses. ¿No sabes tú que yo soy el amo de toda la creación? El sol, la luna y las estrellas me obedecen, dijo Nimrod. Perdón, dijo Abraham. Esto es una novedad para mí. Permítame hacerle una petición y creeré en usted. El sol sale todos los días por el este y se pone por el oeste. Si tú eres ese Dios poderoso, ordena que mañana salga por el oeste y se ponga por el este. Y todos los ministros y los nobles observaban expectantes al rey, pero Nimrod estaba sorprendentemente en silencio, porque no tenía ninguna opción. Y aquí continúa viendo la historia de Abraham frente a Nimrod, y dentro de todo este proceso, Nimrod pierde todo el control porque definitivamente Abraham tenía sabiduría en lo que hacía. Así es que ordena definitivamente la muerte de Abraham y de Aram, llevándolos a un pozo y encendiendo fuego allí. Es allí donde muere Harán, y esto es solamente lo que quería que resaltáramos en la lectura, donde muere Harán, el papá de Lot, y Harán sobrevive sobrenaturalmente. Bueno, Abraham se casa entonces con Sara, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, es toda una historia muy interesante. Repito, no la puedo mencionar absolutamente toda, pero quería dejarles como correlación al tema que traemos, que la salida de Tare obedeció en principio también a Tare tenía gran cercanía con Nimrod. Sin embargo, ante la persecución que Nimrod había emprendido hacia su familia, Tare decide partir de Ur de los Caldeos. Esa historia no la vemos en el final del capítulo 11 ni al principio del capítulo 12 en Bereshit, pero el Midrash nos ayuda, y repito, es solo una ayuda, no es bíblico, es una historia muy interesante, pero que nos deja o nos permite dilucidar un poco lo que eventualmente pudo pasar en la historia de Tare y particularmente en la historia de esta familia. Ese es punto y aparte, solo para mencionar.
Vámonos adentrando ya en nuestra jornada de semana a la segunda parte de nuestra historia. Hablamos del contenido de las bendiciones, entendimos el sentido de bendecir, el decir bien, entendimos que Hashem sea lo bueno, entendimos que Adonai en Génesis 1:28 bendice a la familia, el hogar, el matrimonio, él da autoridad, delega mayordomía. Hasta allí venimos en todo muy bien, excelente. Decía Dios en cada uno de los días, y fue bueno, y fue bueno, y era bueno, y era bueno en gran manera. Pero a partir del sexto mes y a partir del sexto día y el séptimo día, las palabras que se utilizó no fueron buena en gran manera, sino bendición. Y bendijo a la familia, y bendijo, santifica el día de reposo, el Shabbat. El segundo punto en nuestra jornada: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, será hablar de las maldiciones. Ya hicimos en nuestro primer programa un pequeño recuento de algunos textos bíblicos que nos hablan sobre el tema. Romanos capítulo 12, verso 14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. También ama a la maldición, y ésta vino sobre él. No se deleitó en la bendición, y ella se alejó de él. Salmo 109, 17. Oseas capítulo 10, verso 4. Hablan meras palabras, hacen pactos con juramentos vanos, y el juicio brotará como hierbas venenosas en los surcos del campo. Bereshit capítulo 3, verso 17. Entonces dijo Adonai a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Observen que en este verso, y probablemente si no lo hacemos esta semana, me tomaré un tiempo en otro momento para hacer la explicación un poco más en detalle. ¿Por qué en este texto de Bereshit capítulo 3, verso 17, vemos, y vamos a entrar a esa línea, cómo Abraham, que es el hombre, el líder, la autoridad, el responsable del hogar, y la bendición de Bereshit 1:28 sobre él, sobre su esposa, y la ordenanza de laborar, de cuidar, de labrar, de proteger el huerto, pues tiene una indicación: no comer de aquel árbol. Sin embargo, la mujer habla con el adversario, habla con el enemigo, Hasatán, y ella a su vez transmite a su esposo de esa comunicación y permite que él entre en una condición de pecado. Vienen allí las excusas: esa mujer que me diste, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora están desnudos, ahora saben que están desnudos. Ellos vestían de la luz de Hashem, imagen y semejanza de la creación, imagen y semejanza del Creador. Ahora se encuentran desnudos, y es allí donde Hashem les viste, se origina un sacrificio, les entrega las pieles, los cubre, pero a su vez este verso nos deja una inquietud muy interesante. No sé si usted lo ha considerado en su lectura bíblica, pero quiero dejarles en su corazón este punto de estudio que debemos tratar. Lo voy a repetir: te dije que no comerás de este árbol. Maldita será la tierra por tu causa. Maldita, estamos hablando de maldiciones. ¿Y por qué la tierra es maldita? Por consecuencia o a causa de un error de desobediencia ocurrida por el hombre. Me parece que es una pregunta importante que debemos considerar. Si el hombre cometió un error, en este sentido el pecado de la desobediencia, pues sería justo, en la justicia de Dios, que es justa, sería justo que el hombre recibiera la condición o la consecuencia de su pecado. Pero sin embargo, la maldición, ¿qué es la maldición? Quitar la bendición y entrar en maldición. Quita la bendición, entra la maldición. Es decir, ¿qué es la oscuridad? La ausencia de la luz. Tenemos la bendición, entramos en condición de pecado, perdemos la bendición. ¿Qué llega? La maldición. Ahora, ¿por qué Adonai maldice la tierra y no maldice al hombre? Ese es un punto importante. Vamos a dejarlo ahí en un pequeño punto, continuará y lo resolveremos un poco más adelante.
La bendición y la maldición, entre otros temas, lo vemos en Devarim capítulo 11, verso 26. He aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La maldición de Hashem en el libro de Génesis capítulo 3, verso 14. Y el Adón Elohim dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora, es importante en este texto que vamos a adentrarnos al concepto de maldición, hacer una pequeña evaluación. Uno de los temas definitivamente más interesantes y de alguna manera complicados en los conceptos teológicos, en el segundo nivel particularmente, es el concepto de las maldiciones. Entendemos maldiciones desde el punto de vista generacional, y desde el punto de vista generacional consideramos que si ha habido maldición generacional en la línea de familia, esa maldición viene, continúa y está permanente en nuestra línea genealógica. Aquí podríamos hacer una tipología, un ejercicio muy sencillo. El ADN sin lugar a dudas identifica toda nuestra línea genealógica. Desde la creación hasta nuestros días, el ADN nos identifica y sabemos con exactitud nuestra línea genealógica, repito. Ahora, cuando entramos en un vínculo matrimonial y tenemos ya los hijos, evidentemente vamos a ver cómo los hijos heredan de papá, de mamá o de los abuelos, heredan ciertas características que definitivamente es imposible decir, no es mío. Heredan el carácter, heredan el color de los ojos, el color del cabello, el tipo de cabello. Más adelante con el tiempo miraremos la estatura, miraremos el timbre de la voz, miraremos la complexión física. Heredamos el gen de los padres. Y ustedes saben en muchas ocasiones cuando tenemos los hijos y podemos decir al verlos crecer, no, es que definitivamente es igual al papá, igual a la mamá. Físicamente el color, la nariz, los ojos, su cabello es idéntico. O empezamos a hacer comparativas y decimos, bueno, es que el color de los ojos es exactamente el color de los ojos de la abuela. O las facciones de su nariz o la contextura de sus labios exactamente igual al abuelo o incluso al bisabuelo. Es decir, de alguna manera nosotros entendemos que heredamos en la genealogía, en los gen, heredamos de nuestras familias. La pregunta entonces aquí sería, de igual manera, ¿heredaremos las maldiciones que hayan ocurrido posiblemente en nuestra genealogía familiar? Me refiero en la genealogía de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y demás. ¿Qué fenómenos anormales se vivieron? Brujería, hechicería, borracheras, orgías, pleitos, contiendas, endeudamientos, quiebra financiera, adicciones, prostitución, homosexualismo, mentira, engaño. ¿Cuántas cosas ocurrieron en la genealogía de nuestras familias? La pregunta es, ¿estamos nosotros arrastrando genealógicamente todo este proceso histórico de nuestra familia? Pues para concluir y para salirnos de esta historia tan impresionante, el libro de Gálatas, antes de entrar a toda la historia como tal, el libro de Gálatas nos da una respuesta muy importante y creo que allí quiero colocarla desde ya en anticipo porque necesitamos presentar un tema claro y tener la certeza de si estamos acarreando línea genealógica hereditaria de maldición o definitivamente en qué nivel nos encontramos hoy. El libro de Gálatas en el capítulo 3 y en el verso 3, acompáñeme por favor, dice: Mashiach nos redimió de la maldición, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que sea colgado en un madero. Por lo tanto,
La maldición generacional no nos podrá alcanzar cuando nosotros en esa línea de vida generacional hemos nacido de nuevo. Quiero que usted por favor haga claridad en su vida espiritual a este respecto. Soy una persona dentro de mi línea genealógica de familia, de los, creo, poquitos sino único, y escúchenme, poquito, sino único de toda mi familia. Y no quiero decir probablemente el único, probablemente que yo conozca, no sé, pero de los que conozco, de primos y hermanos y tíos, tías, generacionalmente, el único de mi familia en el apellido Alfaro Orozco que está en el tiempo del estudio de la palabra hasta los días de hoy, soy yo. Por ya un poco más de 20 años, por la misericordia de Amamao Hashem. Es probable que tenga otros familiares en la vida de la congregación, en el nivel 2, probablemente. No creo que en el nivel 3 haya alguno, no sé. Pero lo que quiero significar es cuando Roberto Alfaro y María del Pilar Mateus juntaron su vida en el matrimonio y recibimos la bendición de Hashem, y a partir de ese tiempo nos vinculamos al propósito de la palabra y recibimos a nuestro Machía y confesamos con nuestra boca y pasamos por el tiempo de Tevilá y conocemos la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Entonces, mis amados hermanos, toda atadura generacional, atadura, por favor presten mucha atención, toda atadura generacional, todo acto absolutamente de maldición no tienen parte con nuestra vida ni con nuestros hijos, porque Mashiach llevó toda condición de maldición y nos ha hecho completamente libres. Pero por favor, necesitamos tener claridad que no es solo porque confesé, y no es solamente porque llevo días o meses o años en el ministerio. No, hermanos. El acto como tal de tener una paz y una integridad delante de Hashem no es simplemente confesar con nuestra boca y creer con el corazón y serás salvo. Hay requisitos, se deben cumplir, se debe tener una fidelidad, se debe tener una permanencia, se debe tener una intimidad, se debe tener una relación. Por lo tanto, libres de maldiciones generacionales, porque de lo contrario seguiremos viviendo días atados a una condición de pecado, atados a una condición generacional, atados a una condición de cultura, atados a las debilidades del mundo, y nunca jamás salimos entonces de esa condición. Así es que bueno, este preámbulo, si me permiten decirlo de esta manera, nos va a llevar entonces para el día de hoy a que hablemos y nos acerquemos a qué nos dice la palabra respecto al tema de las maldiciones. Y vamos a ver definiciones sencillas, obviamente yendo a los textos bíblicos. El primer punto con el que vamos a partir es considerar varios aspectos que tienen que ver directamente con el concepto de la maldición. En el libro de Eclesiastés, acompáñenme por favor, vamos a ir un momento al libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 8 y en el verso 4, permítame un segundo, por favor, vaya con su Biblia y leámoslo todos juntos. Dice la palabra: hay vanidad que es hecha sobre la tierra, a saber, hay gente justa a las cuales le pasan cosas como si estuvieran haciendo obras perversas. Y de nuevo, hay gente perversa a quienes pasan cosas como si estuvieran haciendo cosas justas. Yo digo que esto también es vanidad. Vemos aquí en este texto maravilloso muchos puntos que a menudo en la vida cotidiana se viven, y hasta los que en este momento dicen es que yo no entiendo por qué yo procuro vivir una vida limpia, una vida pura, pero sin embargo las cosas me salen mal. Es que yo no entiendo por qué yo voy a la congregación, yo cumplo con mis diezmos, yo presento mis ofrendas, pero yo no veo que mi vida tenga bendición. Yo no veo la bendición. Vivo golpe tras golpe, tropiezo tras tropiezo, circunstancia tras circunstancia. ¿Qué ocurre frente a todos estos fenómenos? Y es algo que entonces la gente, en este misticismo que traemos
de nuestra historia hispanoamericana, empezamos a acusar o acusar circunstancias que eventualmente nos conectan con esa línea de la maldición generacional. El libro de Proverbios, en el capítulo 26, verso 2, dice: todo tiene un motivo. Por favor, todo tiene un motivo. Debe haber una razón, causa, que provoca circunstancias porque traen consigo consecuencias. La intención entonces es retirar, revocar, apartar, separar, eliminar, erradicar todo aquello que nosotros sabemos que a lo largo de nuestra línea de vida nos traen consecuencias y que nos apartan de la luz y nos apartan de la bendición. Entonces la pequeña mentirita, el engaño, la murmuración, la crítica, la calumnia, ya veremos todos estos aspectos que parecen inofensivos. Pareciera ser que yo nunca hago mal, pareciera ser que yo nunca he matado a nadie, pero ay, con esta boca, ay, con esta lengua lo que digo, ay, con esta lengua lo que comento, probablemente le puedes haber causado mucho malestar, mucha muerte a mucha gente cuando has difamado, criticado, calumniado, lo que llamamos lashon hara. Aquí mismo en el libro de Proverbios, en el capítulo 26, estoy considerando como el revolotear del gorrión o la golondrina en su vuelo, la maldición no vendrá sobre alguien sin causa. A quien se derivan muchas áreas donde se abren, aquí es donde se derivan muchas áreas donde se abren puertas que traen consigo consecuencias, como la murmuración, las contiendas, los malos deseos. Y por lo general todos dicen frases muy populares del refrán diario, del continuo hablar mal, pronunciar mal, decir mal, como ojalá a esa persona le vaya mal, o desearle a una persona que se enferme, o que su enfermedad no tenga cura, o yo no sé cuántas cosas, por la ira, por el celo, la envidia, en algún momento hayamos podido pronunciar ese tipo de palabras. Y repito, todo esto trae consigo consecuencias que no medimos en su momento, pero que evidentemente merecemos toda vez que no hemos actuado en bendición. Cuando no actuamos en bendición, en hacer bien, en hablar bien, en pensar bien, en cumplir con el bien, con la palabra bien, entonces evidentemente traemos consigo consecuencias adversas, consecuencias negativas, y nosotros decimos que no entiendo por qué a mí me ocurre esto. Yo veo que a esta gente le va bien, yo veo que a esta gente progresa, yo veo que esta gente prospera, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Bueno, porque no solamente es porque hagas algo en particular, probablemente es porque dices cosas totalmente indebidas, inapropiadas. Y en esto, hermanos, si hay algo que quiero que resaltemos, y tenemos hoy y mañana para hablar acerca del tema, así es que voy a ir con cierta lentitud al respecto, porque se hace necesario, hermano, cuida tu manera de hablar. Por favor, cuida tu manera de hablar, cuidadito tu boquita lo que dice, cuidadito tu boquita lo que habla, cuidadito cuando hacemos menciones indebidas, inadecuadas, inapropiadas. Hermanos, la prudencia, el sabio, el prudente sabe que su boca no debe estarse abriendo de manera inapropiada, inadecuada, que no tiene por qué hacer. Y después lamentamos y decimos, es que no sé en qué momento yo dije esto que no tenía que decir. Y todo ello consigo trae enfermedad, trae dolencia, trae escasez, trae ruina, trae todo tipo de circunstancias. Y luego estamos reclamándole a Dios, pero ¿por qué a mí me ocurre todo esto? Entonces, maldición, como lo vimos desde un principio, maldecir, decir mal, significa entonces, entre otras cosas, repito, calumniar, no estamos de acuerdo con el sistema, no estamos de acuerdo con el gobierno, nos incomoda el día si hace demasiado calor, nos incomoda el día si hace frío, nos incomoda el día si llueve, nos incomoda el día, por todo nos incomodamos, por todo nos sentimos mal si hay desayuno, si no hay desayuno, nos sentimos por todo. Y continuamente estamos expresando palabras que traen consecuencia. Acompáñenme un momento al libro de Marcos. En el libro de Marcos, por favor, libro de Marcos, en el capítulo 7,
Vamos por favor todos con sus Biblias. Libro de Marcos en el capítulo 7 vamos a tomar un texto en el verso 21 en adelante. Dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Creo que lo voy a leer un poquito antes del verso 7, porque el capítulo 7 pues es toda una universidad de la vida frente a la maldición. Su título es Lo que contamina al hombre. Se juntaron a Jesús a los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Ya hablamos unos programas anteriores, quiénes fueron los escribas, quiénes fueron los fariseos, cuál era su función, por qué se acercaban a Jesús, cuál era su intención, porque ellos no se acercaban para recibir, se acercaban para hacer piedra de tropiezo, para juzgar, para hacer ataques en todo momento. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Y ya hablamos sobre ese tema y también lo explicamos oportunamente. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías, cuando escribió, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y aquí está hablando en particular de lo que vimos también, la Torah oral, el Mishnah, el Talmud, hasta nuestros días, pensamientos y doctrinas de hombres. Ahora, porque dejando el mandamiento de Adonai os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Avancemos un poco más, vamos al verso 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale por la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. El verso 21 dice, 20 en adelante, pero decía, de lo que el hombre sale, eso contamina al hombre. De lo que del hombre sale, esto contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, mis amados hermanos, ya entendimos hasta dónde vamos en esta primera parte del tema. En la parte 2, con las maldiciones, que las maldiciones traen consigo consecuencia, o son la consecuencia de algo que ha tenido motivo para tal. Una maldición no ocurre simplemente porque ocurre. Una maldición ocurre porque hemos llevado a cabo un hecho, un acto, una acción no de luz, una acción no de bendición, sino una acción totalmente de oscuridad. Y aquí el texto creo que nos menciona con muy buen detalle todo lo que sale del corazón de los hombres. Pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidas, etcétera, etcétera, etcétera. Usted me dirá, pero pastor, yo no he incurrido en ninguna de estas circunstancias. Pues pareciera ser que muchas de las veces hacemos cosas muy inofensivas, o por lo menos pareciera ser que son muy inofensivas, pero que desafortunadamente traen consigo malas consecuencias. ¿Por qué? Porque aunque podemos decir, mira, esto que te voy a comentar, la verdad, mira, no quiero comentarlo con nadie, esto solo te lo voy a comentar a ti, tengo confianza contigo, te pido por favor que esto nunca salga para nadie, solo por favor aquí es una cosa entre tú y yo, sí, no, por favor, no te preocupes, tú sabes que puedes confiar en mí. Error, porque ¿qué nos dice la palabra? Maldito el varón que confía en el varón. Y eso de que guardemos este secreto y guardemos este secreto y guardemos este secreto,
Por favor. Entonces empieza el chisme. Empieza la crítica, empieza la murmuración. Ustedes saben que esa palabra murmurar viene del murmullo. Usted recordará cuando vamos a algunos lugares donde hay un río, una quebrada, y empezamos a escuchar el murmullo del agua. A eso se le llama murmullo. Empezamos a escuchar el murmullo del agua. Pero ese murmullo poco a poco se va haciendo más fuerte, se va haciendo más fuerte, se va haciendo más fuerte, hasta que se escucha un sonido inmenso. Exactamente de aquí viene la palabra murmuración. Y pareciera ser algo inofensivo. Es algo que solo te quiero decir a ti. Y esto termina como un Facebook o como un Instagram o como no sé cualquier otra red social extendida por todas partes, al norte, al sur, al este, al oeste, y todo el mundo sabe. Y esto trae consigo consecuencias letales. Vamos a ir al libro de Devarim. Acompáñeme por favor al libro de Deuteronomio, Devarim. Y vamos a tomar el capítulo 21. Libro de Devarim, capítulo 21. Y en este texto veamos el verso 23. Este texto 23 viene de la palabra de la parashá Quítese y dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Adonai es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Adonai tu Elohim te da por heredad. Aquí mismo en el libro de Devarim, en el capítulo 27, el verso 16, dice: maldito el que deshonre a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito aquel que deshonra. Estamos viendo que este texto tiene que ver con Shemot, capítulo 20, cuando nos dice honrar a padre y madre. Y todo aquel que no honra a su padre y no honra a su madre. ¿Y qué es honra? Honra es respeto, honra es ayuda, honra es servicio, honra es amor, honra es protección, honra es guardar, cuidar, dignificar la vida de nuestros padres. Esto pareciera insignificante, hermanos. Esto pareciera realmente algo tan pasajero, o por lo menos lo he visto en esta nación, lo he visto en muchas ocasiones. Personas que realmente no valoran el corazón de sus padres. Es decir, no sé si la distancia los enfría, no sé si se pierde el sentido afectivo paterno-materno, o no sé qué ocurre, hay diferencias culturales, etc. Pero dice la palabra que una de las condiciones para tener maldición en nuestra vida es deshonrar a nuestros padres. Entonces hagámonos un puntico acá y un paréntesis para preguntarnos: ¿he deshonrado la vida de mi padre, de mi madre? Y cuando hablo de deshonrar a mi padre y de mi madre, no solamente incluyo a los padres, hermanos. Somos una familia. Tenemos una familia sanguínea. Sé que hay hermanos que no soportan a otro hermano. Sé que hay hermanos que no pueden ver ni en pintura a otro hermano. ¿Acaso deshonras a tu propia sangre? ¿Acaso odias a tu propio gen, a tu propia sangre como tal? Es una de las causas por las cuales recibimos maldición. Y maldición en este sentido significa que no nos va bien, que no tenemos bendición. Por causa de, estamos haciendo una evaluación general de lo que eventualmente ocurre en nuestras vidas, que lo pasamos por alto y lo vemos tan simple y pareciera inofensivo, pero tiene consecuencias profundas. Profundas. Así es que si hoy, para el tiempo de esta grabación de este programa de Torah al Instante, tienes una diferencia de opinión, de afecto, de respeto, de comunicación, de relación con tu papá, con tu mamá, con un hermano, con una hermana, aún con un familiar, aún con un tercero amigo, con quien quiera que sea, Adonai aquí nos llama para que seamos luz, para que seamos bendición. Y en el hecho de que tengamos esa incomunicación con otra persona, con otro ser humano, en especial, repito, si es una línea sanguínea, esto trae consigo consecuencias. Y de paso, aprovechemos que estamos aquí en el libro de Bereshit y retomemos
paréntesis dentro del programa, haciendo el puente de la bendición a la maldición, hagamos una muy rápida lectura al capítulo 28, que por supuesto todos conocemos. Este capítulo 28 lo recuerdo con mucho cariño aquí en el libro de Devarim, porque recuerdo que hace muchos años, estando en el nivel 2, hablaba con mi querido pastor y le pregunté respecto de Torah. Le hice la pregunta: pastor, hábleme un poco de la Torah. Y la respuesta en aquel tiempo, estoy hablando 23, 24 años de esta pregunta, la respuesta fue inmediata y es la misma respuesta que se escucha en mucha gente hoy. Me dijo: hermano Roberto, por favor no le prestes atención a eso, Torah es algo que está abolido, eso ya no tiene parte con nosotros, eso es un asunto de los judíos y ya eso se abolió. Recuerde que Yeshua llevó todo en la cruz y ahora nosotros estamos en la gracia y no estamos en la ley, por lo tanto, apártese de todo aquello que sea Torah. Y yo recuerdo que abrí mi Biblia y le dije: amado pastor, el libro de Devarim en el capítulo 28 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Elohim para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Adonai tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Adonai. Bueno, creo que agredí el atentamente, pero no queda mal: si oyeres la voz de Adonai tu Elohim. Vimos ya en los programas anteriores que la característica, el fundamento de recibir bendiciones es oír y hacer conforme a esa voz los mandamientos y cumplir con ellos como Adonai lo estableció. Y entonces empiezan todas las bendiciones: bendito serás en tu ciudad, bendito en el campo y demás. Pero posteriormente viene el verso 15, y allí están las consecuencias de no escuchar, de no hacer, de no atender las palabras de Devarim 28 que acabamos de mencionar. Cuando no caminamos en luz, cuando no caminamos en obediencia, obviamente estaremos apartados, obviamente estaremos en rebelión, obviamente estaremos en oscuridad. Si no estamos conectados con Él, porque apartado de ti, amado Hashem, nada podemos hacer. Si yo no estoy conectado con la bendición, si yo no estoy conectado con la palabra, si yo no estoy conectado con el dador de la vida, el creador, entonces significa que al estar desconectado no puedo tener la bendición por mucho dinero que tenga, por mucho intelecto que tenga, por una gran posición que tenga. Apartado de Él, nada soy. Y luego inmediatamente el verso 15 nos dice, en Devarim 28, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Adonai tu Elohim para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Es decir, que de todas las acciones adversas, oscuras, engañosas, mentirosas, gnósticas, todas aquellas acciones que no correspondan con la verdad, con el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante, traerán consigo consecuencias. No importa dónde tú te encuentres, en la ciudad o en el campo. Dice, maldito serás. Maldito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Es decir, que por donde quiera que caminemos, en medio de este pensamiento o de estas acciones inicuas, en medio de las ataduras al mundo, ataduras al pecado, ataduras a las debilidades, ataduras a la cultura, ataduras a la religión, ataduras a todo este conflicto que tenemos en raíces hebreas, que si esto sí, que si esto no,
Cuando entramos en ese nudo, en esa maraña de opiniones, en esa maraña de conceptos, en esa maraña de doctrina en el que a unos les parece y a otros no les parece, esto no es un asunto de opinión personal. La Torá, la Biblia, no es un asunto de apreciación personal. La palabra de Hashem es un asunto de obediencia. Oír atentamente su voz y hacer conforme a todo lo que en ella está escrito. De tal manera que de una forma muy simple, para ir avanzando en nuestro tema, y creo que lo estoy pronunciando con absoluta claridad, ¿por qué entonces las cosas no me van bien? Bueno, no me va bien porque obviamente conozco de la palabra, amo a Hashem, quiero servirle absolutamente, pero pues hay cosas ahí que definitivamente, pues mire hermano, yo le voy a ser sincero, es que para mí el Shabbat es muy difícil, porque pues yo tengo muchos compromisos, ese día tengo el partido de fútbol, ese día es la quinceañera de una sobrina, entonces no puedo faltar porque cómo le puedo quedar mal a la familia, entonces pues es que ese día tengo un asunto importante que atender, tengo que lavar el carro, tengo etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos tener 1000 excusas, pero cuando no tenemos identidad en hacer conforme a lo que la palabra dice y escrito está, entonces viene Devarim, capítulo 28, verso 15, y nos hace toda una relación minuciosa, 11 en particular, y nos explica cada una de ellas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir, es decir, a donde quiera que tú entres, donde quiera que pise la planta de tus pies, no hallarás bendición, no hallarás bendición, y entonces las cosas te van mal, y tienes problemas, y entras en depresión, entras en angustia, el problema económico, el problema familiar, el problema con los hijos, el problema de aquí, el problema de allá, todo funciona mal. ¿Pero por qué yo amo a Hashem? ¿Pero por qué yo quiero servirle? ¿Pero por qué yo creo en la palabra? Sí, mi amado hermano, pero es que no es suficiente con creer, porque como dice el texto, hasta los mismos enemigos también creen y tiemblan. El texto es muy claro cuando nos dice que debemos oír atentamente su voz y guardarla y poner por obra sus mandamientos. Entonces, mis amados hermanos, yo sé, no necesita decírmelo, pero yo sé que cada vez que el pastor Alfaro, la pastora Pili nos hablan de la importancia del Shabbat, de la importancia del Levítico 23, del cumplir con las convocatorias, de la importancia del Tevilá, de la importancia del ayuno, de la importancia de la adoración, de la importancia del estudio de la Parashat, de la importancia de estar en el Shabbat, de la importancia, yo sé que a muchos les incomoda, muchos cambian el canal, muchos dicen no quiero volver a entrar a Israel Casa Integral, me incomoda. Claro, te incomoda, porque cuando la palabra nos exhorta, cuando la palabra nos exige, cuando la palabra nos reclama, cuando nos confronta la palabra, entonces prefiero apagar el switch del televisor, de mi tablet, de mi computador, prefiero apartarme porque me mortifica escuchar la palabra de Hashem. Y está bien, es tu decisión. Yo te coloco frente a dos opciones porque Hashem es tan maravillosamente extraordinario con nosotros que nos dio la oportunidad del discernimiento y nos dio la gran opción de tener un libre albedrío. Tú eliges el camino de la bendición o el camino de la maldición. Tú eliges, tú eres libre para elegir. Entonces, si has decidido elegir el camino de la maldición, pues ya sabes con absoluta certeza que dice, como dice el texto, maldito serás en tu entrar y en tu salir, maldita será tu canasta, maldito será tu canasta de amasar, maldito el fruto de tu vientre. Y entonces dice el verso 20, y Adonai enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habréis dejado. Pareciera un poco fuerte la acción de Hashem en este sentido. Por eso primero nos entrega las bendiciones y nos dice de qué manera y de qué forma en todos los aspectos seremos bendecidos: en la salud, en el hogar, en nuestros hijos, en la familia, en la economía, en el ministerio, en todo lo que hagamos. Habrá bendición, habrá multiplicación, habrá absolutamente el bienestar que Hashem quiere para nosotros.
Pero cuando pasamos por alto, porque el verso 15 lo pasamos por alto con mucha frecuencia, entonces cuando nos ocurren las cosas preguntamos, ¿pero por qué a mí? Cerrando la historia del pastor, ya retomé el tema, le dije, entonces mi amado pastor, entonces las bendiciones de Devarim 28 ya no son nuestras. Ya no somos benditos entonces en nuestro entrar y en nuestro salir, porque déjeme decirle que Devarim es uno de los libros de la Torá. El capítulo 28 es uno de los libros de la Torá. No, hermano, no. Ese sí es importante, ese sí lo tenemos que tener presente. O sea, yo puedo entonces, pastor, elegir de la Torá los textos, los versos, los que a mí me convienen, los que a mí me interesan, los que a mí me parecen. Por favor, hermanos, por favor, ¿en qué estamos? Seamos atentos a la voz de Adonai, porque Él nos habla durante todo el tiempo, a todo momento y en toda circunstancia. Vamos aquí mismo adelante del libro de Devarim. Terminado el libro de Devarim, entremos al libro de Josué. Y en el libro de Josué, en el capítulo 6 y en el verso 26, dice la palabra. En aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo: maldito delante de Adonai el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eché los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. ¡Qué tremenda palabra! Y en el libro de Josué, en el capítulo 7 y en el verso 24, dice la palabra: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Tremendo. Esto tiene obviamente un contexto acá, no lo voy a poder leer todo en este momento, pero y les dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate, Adonai, en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Adonai se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor. Aquí estamos hablando de una historia. Voy a regresar unos textos para que veamos esta historia tan impresionante. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Adonai, el Elohim de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Adonai, el Elohim de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido debajo de la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Adonai. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Esto es impresionante, hermano. Hacer una lectura como esta que hemos mencionado en el libro de Josué nos deja una conclusión en el camino. Evidentemente, cuando se ocurre una acción, voy a colocarlo entre comillas en un término jurídico, doloso, es decir, la intención del corazón, como ya lo leímos hace un momento, esa intención de matar, esa intención de pecar, esa intención de difamar, esa intención de causar daño, de ser piedra de tropiezo. Cuando se hace esa intención, entonces viene consigo una consecuencia que llamaremos maldición, y la maldición no viene sin causa. Por lo tanto, esa consecuencia no solamente afectará a uno, sino que esa consecuencia afectará a todos.
esa consecuencia afecta a todos. Esa consecuencia afecta a todos. Eso es como poco más o menos el ejemplo de la manzana. Una canasta de frutas o una canasta de manzanas, basta que haya una manzana podrida para que se dañe todo el contenido de la canasta. Entonces vemos que aquí se toma una acción impresionante. Acán lo que ha hecho en esta circunstancia es que ha tomado, se ha dejado en su debilidad, se apropia de los elementos babilónicos contaminados de los babilonios y los trae consigo: el dinero, el oro, el manto, y Josué y el pueblo de Israel toman una decisión frente a esto, y es definitivamente erradicar el problema, erradicar completamente la maldición que no solamente afecta a esta persona, sino que afecta en general a todo el entorno del pueblo. Por lo tanto, volvamos a nuestro punto. Dígalo conmigo, por favor, escríbalo en sus notas. La maldición ocurre cuando estoy en desobediencia. Por favor, esa palabra desobediencia es una palabra que la pronunciamos y la verdad es que cuesta pronunciarla, porque evidentemente la consecuencia de la maldición es desobedecer. ¿Desobedecer qué? Desobedecer al pastor, desobedecer a la pastora Pili, desobedecer al ministerio. No, desobedecer la palabra de Hashem, desobedecer al Padre. Nosotros somos transmisores de una palabra de bendición. Queremos bendecir la casa, queremos bendecir la congregación, queremos bendecir a cada familia, pero cuando entramos en desobediencia, entonces nosotros elegimos: voy, no voy, participo, no participo, hago, no hago. Si verdaderamente quisiéramos recibir las bendiciones que Hashem nos acaba de entregar en Devarim 28 y entráramos a un nivel de obediencia y creciéramos a este nivel que llamamos nivel 3 de nuestra Kadosh Torah, entonces, mis amados, otra historia ocurriría. Otra historia ocurriría. Otra historia correría. Por eso la maldición debe salir de nosotros en nuestro decir, en nuestro hacer, en nuestro pensar, para que de esa misma manera logremos entrar en obediencia a nuestro Hashem con verdadera bendición. Libro de Números en el capítulo 23. Vaya conmigo, por favor. Libro de Números en el capítulo 23, en el verso 18. Vamos a leer este texto, dice así la palabra. 23, 18. Voy al verso 17. Y vino a él, y aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y dijo Balac: ¿qué ha dicho Adonai? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo: ¿y no hará? Habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Y todos recordamos esa historia cuando se pretende maldecir al pueblo de Israel, pero la orden de Hashem es bendecir, bendecir. Hermano, bendigan a aquellos que te lastiman. Bendice a todos aquellos que difaman, bendice a todos aquellos que te atacan, bendígalos, bendígalos. Nosotros no pagamos con la misma moneda. Nos fueron piedra de tropiezo, yo no podré ser piedra de tropiezo para ellos, porque nosotros somos luz, caminamos en bendición, y al caminar en bendición, bendecimos a otros, porque es el propósito que Hashem tiene para con nosotros. Entonces, dice, como dice la palabra, Cafarnaún y Betsaida fueron maldecidas, pero ahora ya no están bajo esto. Debemos bendecir a los que nos maldicen, como dice el libro de Lucas en el capítulo 6 y en el verso 28. Quiero cerrar en este minuto que me queda para dejar solo una alusión a algo que ocurrió en la parashá anterior, o bueno, dos parashá anteriores, que veníamos mencionando en cuanto a la vida y a la historia, particularmente de Noah. Si usted va un momento a su texto, en el libro de Noah, permítame, yo voy un momentico a la expresión, al libro de Bereshit. Entremos un momento, por favor, a Bereshit, antes de Lech Lecha, y recordemos brevemente qué ocurre en la vida de Noah
Permítanme un momento para llegar hasta el texto. ¿Y qué ocurre específicamente con Noah cuando se origina el tiempo del diluvio? Viene el tiempo del diluvio, entra toda la familia, están allí y ocurre algo muy importante. Verso 20, edificó Noah un altar a Adonai y tomó de todo animal limpio, puro, y de toda ave limpia y ofreció holocausto. Muy bien, cuando avanzamos en este proceso, nos cuenta el libro de Bereshit en el capítulo 9, verso 18, y los hijos de Noah que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Préstele mucha atención a este texto. Cam es el hijo de Canaán. ¿Usted recuerda cuál fue la palabra que recibió Abraham? Vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de tu casa, a una tierra que te mostraré, hacia Canaán. Este Canaán está hacia el futuro. Este Canaán será el hijo de Cam. Pero con Cam ocurre un fenómeno extremadamente delicado. Y estos tres son los hijos de Noah, y de ellos se llena toda la tierra. Después comenzó Noah a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Se embriagó y estaba completamente desnudo dentro de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a dos de sus hermanos que estaba afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y lo pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, así no vieron la desnudez de su padre. Esto lo hemos explicado en los parashá anteriores, tiene un trasfondo mucho más importante, pero por ahora lo voy a mencionar. Quiero llegar al verso 24. Y despertó Noah de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo Cam, su hijo más joven. Y entonces dijo Noah: maldito sea Canaán. Por favor, présteme mucha atención. Vamos a dejarlo hasta este punto para continuar mañana en nuestro cierre. Maldito sea Canaán. Aquí no dijo maldito sea Cam, dijo maldito sea Canaán, hijo de Cam, donde más adelante veremos que Canaán se convierte en ese pueblo feroz, en ese pueblo maldito. Es la única palabra que creo que podemos expresar allí. Es un pueblo pervertido, es un pueblo homicida, es un pueblo de degradación, es un pueblo de maldición. ¿De dónde viene esa maldición a Canaán? De la maldición que Noah entregó en Cam a su generación posterior, que será precisamente Canaán, que posteriormente Canaán vendrá a ser la tierra de promesa, y todo esto tiene que ver hasta nuestros días. Por lo tanto, mis amados, vean cuán importante el concepto de una maldición. Y esto lo quiero significar porque dimos comienzo a nuestra reunión hablando desde el punto de vista de la maldición generacional. ¿Por qué en cada Shabbat nos tomamos el tiempo de bendecir a nuestros hijos? Bendecir a nuestros hijos, bendecir a la esposa, bendecir a los hijos, porque nuestros hijos y nosotros y nuestra familia seremos luz. Por lo tanto, no puede haber maldición en nosotros. Hashem nos libró y nos redimió de toda maldición de pecado. Bien, mis amados, vamos a dejarlo hasta este punto. Muchísimas gracias. Mañana continuaremos evaluando un poco el contenido de lo que significan las maldiciones y pues estaremos obviamente concluyendo esta serie de semana, bendiciones y maldiciones. Shalom, mis amados hermanos. Soy hermano Pastor Roberto Alfaro. Me despido hasta el día de mañana. Muy buen día. Gracias por sus comentarios. Gracias por darle ese me gusta. Aquí estaremos muy en punto 7:30 en el día de mañana. Shalom, shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com.